2 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de abrir el diálogo con el doctor Ricardo Percivale, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados Fiscales. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien. Bueno, lo invitamos en parte para hablar, de toda esta situación que se dio con esta discusión pública sobre la imputación del ex intendente de Soriano, Guillermo Besosi, tanto así que ha meritado una conferencia de prensa que dieron en las últimas horas. ¿Por qué desde la asociación se consideró importante, salir a responder públicamente a través de esa conferencia? Bueno, porque hay muchas cosas en juego, entre otras cosas la institucionalidad. Porque la Fiscalía cumple un rol muy importante en una sociedad democrática. Entonces, si hay un ataque a la Fiscalía, por supuesto que vamos a salir, tenemos la obligación de salir. Y como nosotros entendemos como un valor muy importante el sistema judicial, y está siendo atacado, por lo menos en la Fiscalía claramente, entendíamos que era pertinente salir. Nosotros generalmente no salimos, muchas veces estamos cuestionados, hace tiempo. El año pasado presentamos ante la Comisión Interamericana una denuncia por estos mismos hechos, ahora la vamos a ampliar con esto, y bueno, eso nos causa mucha preocupación. ¿Está en juego la institucionalidad, dijo? Y por supuesto que está en juego la institucionalidad cuando se está atacando a una institución importante del sistema judicial como es la Fiscalía. ¿Por qué se creen que la Comisión Interamericana tomó este tema? Porque le llamó mucho la atención que Uruguay, que un país que está considerado dentro de las democracias más ejemplares, tenga un problema de esta naturaleza. La Comisión Interamericana llegan infinidad, centenares, quizás miles de denuncias, y todas no las pueden abordar. Y la nuestra la abordaron. Y la abordaron porque le llamó la atención que estuviera pasando eso. ¿Y van a ampliar la denuncia, dijo? Por supuesto. Es una de las medidas que resolvimos ayer en la Comisión Directiva. ¿Cuándo se hace eso? Bueno, eso habrá que instrumentarlo, no es tan sencillo, pero sí, está dentro de lo resuelto. ¿Qué consecuencias puede tener el tratamiento de esa denuncia? Bueno, como todo, esto es lo que mella en nuestra democracia, en nuestra consideración general. Porque lo que se tiene que tener claro acá, que todos estos temas lo que generan es opacidad en nuestra democracia y opacidad en nuestra credibilidad. Nosotros somos un país chico. Como país chico tenemos una inserción internacional por eso mismo, por una democracia fuerte, por un sistema de poderes separados, fuertes, consolidados, reconocidos. Todas estas cosas de a poco van mellando primero, la institucionalidad y segundo, esa credibilidad internacional. Y nosotros no queremos que eso ocurra. Salvaguardando la independencia técnica que obviamente tienen los fiscales, doctor, ¿la asociación le pidió algún tipo de explicación a la doctora Alciaturi por, las medidas que tomó en este expediente en el caso de Besosi? Ninguna medida le pedimos, ninguna explicación, porque ella tiene las herramientas y las utilizó de acuerdo a lo que dice la ley y la Constitución. Lo que dijimos ayer en el comunicado, todos somos iguales ante la ley. Si nosotros todos los días solicitamos detenciones, solicitamos incautaciones, pedimos formalizaciones, llevamos detenidas a las personas, ¿y cuál es la diferencia? ¿Porque se trata de un político? ¿Porque se trata de corrupción pública? Entonces ahí hay que hacer diferencias, de ninguna manera. Todos somos iguales ante la ley. Y la fiscal actuó como se actúa todos los días. Y no hay ningún problema, porque nadie viene a cuestionar cuando se detiene a una persona que cometió un hurto, una violación, una rapiña. Ahora, cuando se detiene a un político, sí, se cuestiona. ¿Y claro, las consecuencias públicas que puede tener estas acciones en un político son distintas que en una persona que no es conocida o que no tiene un cargo con implicancias públicas. Hubo un análisis de las medidas que tomó la fiscal. Lo pregunto porque ha sido cuestionado, por ejemplo, el modo en el que fue detenido, el modo, que se decidió darle prisión domiciliaria, cuando, por ejemplo, Delgado señalaba que no era acorde jurídicamente y tampoco públicamente, que podía quedar dañada la imagen de Besosi. Pero la imagen de Besosi queda dañada cuando hay 30 imputados en la Intendencia, cuando hay un caso de corrupción importante de esta naturaleza, no por lo que actuó la fiscal. La fiscal actuó conforme a derecho. ¿O qué quisieran? ¿Que la fiscal mirara para el costado? ¿Ese es el mensaje que se está dando?
No, acá estamos frente a un hecho de corrupción pública, uno de los delitos más importantes que dañan a la democracia. Entonces, si se actúa es porque se actuó mal, y si no se actúa, ¿qué diríamos? Ah, la fiscal miró para el costado. Eso. A ver, no se puede girar el eje del centro. ¿El centro cuál es? Un hecho de corrupción política donde hay 30 imputados. Eso es un tema menor, y entonces vamos a la minucia de cómo se actuó, cómo se dejó de actuar, o porque se detuvo a un político. También y si es lo que hacemos todos los días, detener a la gente, ¿no? Es más, y otra cosa que no se dice, no somos los fiscales que detenemos a nadie. Nosotros solicitamos y es un juez el que actúa. En este caso, ¿qué pasó? La fiscal pidió como corresponde al juez, el juez dio la orden para la detención, dio la orden para otras medidas, porque esta es una investigación de largo aliento, y después formaliza conforme a la solicitud fiscal. Siempre hay un juez detrás y siempre hay control de garantías, y el imputado tuvo la defensa en el juicio. Y eso es el marco de un proceso. ¿Queremos decir con esto que Belsosi es culpable? No, porque le rige el principio de inocencia. De aquí va a comenzar un juicio y ahí se va a determinar si es culpable o no. Pero desde el vamos no podemos arrancar de esta forma, y menos atacando a la Fiscalía, debilitando a la Fiscalía. Una Fiscalía que hace 3 años que está sin un fiscal de corte, hace años que solicita recursos y no se le han dado. ¿Y quién no se los da? El poder político. Doctor, el Partido Nacional dice que Alciaturi es claramente antiblanca. Lo decía el senador Sebastián da Silva en el día de ayer. Y entre otras cosas, se han conocido públicamente algunos estados y algunas opiniones en redes sociales de la doctora Alciaturi que ahora han sido bajadas de su cuenta, donde entre otras cosas señalaba blancos pillos, promocionaba actividades de la vertiente en el interior del país. Eso de alguna manera, independientemente, repito, de la independencia técnica de la fiscal, no daña la imagen o no deja un sesgo de cierta suspicacia el hecho de que una fiscal que termina formalizando al intendente Belsosi hace algunos meses publicaba en su cuenta #BlancosPillos? A ver, vamos por parte porque ahí se dijeron muchas cosas. Primero, seguimos cambiando el eje. El eje no son los delitos, el eje no es la corrupción pública, el eje es si la fiscal hizo o no hizo tal cosa. Pero vuelvo a repetir, el eje debe ser la corrupción, no lo que hizo o dejó de hacer la fiscal. Bien, por un lado. Segundo, usted dijo varias cosas que creo que no se corresponden con lo que por lo menos yo accedí. Porque ella, primero que ella nunca escribió nada, lo único que hizo fue repostear, que son cosas distintas. Y tampoco hizo ninguna de esas aseveraciones. Bueno, y tampoco es avalar, ¿no? Está bien, estamos de acuerdo, pero también habría que leerlos cada uno de esos porque son chanzas, son bromas, no son aseveraciones de ese tenor. Y segundo, no fue hace meses, sino que fue en el 2019. Esos son lo que yo tengo entendido. Sí, fue lo que dijo el Partido Nacional ayer. 2019, no es hoy. Si está bien o está mal, bueno, yo no tengo redes, yo no participo en ninguna comunicación de este tenor. Los fiscales, de acuerdo a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, tenemos una exhortación al uso razonable de las redes. Eso está bien, y me parece correcto, y eso hay que cumplirlo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el eje? O sea, no debería en su momento, en el 2019, haber hecho esos reposteos la doctora Alciaturi. Yo no los hago, pero yo no hago ningún juicio valedor sobre la doctora Alciaturi, que lo importante acá es si la doctora tiene las evidencias o no. Y evidentemente las evidencias para la imputación las tuvo porque hubo un juez que avaló eso. Y ese es el quid de la cuestión. No demos vueltas sobre otras cosas, que es desviar la atención. Que eso es lo que se pretende, desviar la atención del hecho principal. Usted dice que el Partido Nacional está intentando desviar la atención claramente de la situación. Bueno, yo dije lo que dije antes. Yo no pongo acentos en ningún partido, porque aparte soy un defensor muy grande de la democracia y la democracia de los partidos. Porque eso hace fuerte a nuestra democracia. La democracia de partidos que tenemos. Y entonces eso hay que cuidarlo también. Por eso yo hablo de que acá están en juego muchas cosas, entre ellos la institucionalidad de la Fiscalía. Y en el marco justamente de esta especie de intentar desviar la atención, ¿entiende usted, doctor, que está enmarcado todo esto que se está insinuando por parte del Partido Nacional del poder de Jorge Díaz sobre la Fiscalía? ¿Qué poder sigue teniendo Jorge Díaz a nivel de la Fiscalía? Yo lo desconozco, yo toda la vida me enfrenté a Jorge Díaz, por eso fui sancionado por él.
Yo creo que hoy ninguna. Él es secretario de la presidencia, lo eligió el presidente y actuará como tal. Lo que sí es importante es quién se decide que va de fiscal de corte. Ese sí es un tema importante y en eso nos tendríamos que estar preocupando, no en estos temas que son tangenciales. Tangenciales no, porque el tema de la corrupción no es tangencial, pero sí la actuación de una fiscal. Y si Jorge Díaz influye o no influye, ¿cómo va a influir? Y si influye, habrá que analizar la situación y ver los mecanismos para que eso no ocurra. Pero que a nosotros nos conste como fiscalía que influye, no. ¿A usted no le consta eso? No nos consta y no lo podemos afirmar. ¿Que él fue fiscal de corte? Sin duda. ¿Y que él conoce a mucha gente? Sin duda. Pero de ahí a que se influya en un resultado o una imputación de esta naturaleza, pero por favor, estamos muy lejos de esa situación. Cuando usted dice que lo importante es que no se elige un fiscal de corte, ¿usted advierte una intencionalidad del sistema político de debilitar fiscalía? ¿Con qué objetivo sería si es que es así? Yo me remito a un dato objetivo. Hace más de 3 años que estamos sin un fiscal de corte, o sea que estamos con la doctora Ferrero, que es subrogante de subrogante. Yo me pregunto, el 1 de marzo aquí cambiaron las autoridades. Se colmaron todos los cargos, ¿no? Los ministerios estaban ministros, secretarios, directores de secretaría, todo. Ahora estamos con los entes. ¿Y por qué la Fiscalía, que es un organismo importantísimo para la persecución penal, tenemos un problema importante de seguridad, el organismo encargado de la persecución de los delitos está acéfalo hace 3 años, o por lo menos con una fiscal que no es la titular? ¿Y esto qué significa? Que la doctora Ferrero no ha actuado mal, por supuesto, y no la cuestionamos, pero ella se ha limitado a apagar incendios. No hay ninguna política a largo plazo que se pueda hacer con un fiscal subrogante de subrogante, que además es titular de una de las fiscalías más importantes. Es absolutamente absurdo lo que está pasando. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De los fiscales? No, del poder político, que no se ha puesto de acuerdo. Y si no se pone de acuerdo, por algo será. Entonces tenemos, o por lo menos podemos dudar. ¿Dice que le sirve al sistema político que esté acéfalo la fiscalía? Yo no puedo afirmar esas cosas. Yo digo datos objetivos. Más de 3 años sin un fiscal de corte. Y eso también fue observado por la Comisión Interamericana cuando tuvimos la audiencia pública el año pasado. Porque eso sí se entiende a nivel general de los organismos internacionales como un debilitamiento grande a una institución relevante como es la Fiscalía. Usted sabe, doctor, que hace no mucho, en esa misma silla, acá el doctor Bordaberry decía que todos estos temas que se están dilucidando a nivel de la justicia, de la Fiscalía, es responsabilidad de los políticos porque entienden que no se ponen de acuerdo en determinados asuntos, bueno, entre otras cosas esto de la Fiscalía de Corte, en investigaciones, y lo derivan todo a la justicia, hacen responsable a los fiscales y a las justicias y provocan una politización de la justicia. ¿Usted entiende que hay algo de eso? Eso ocurre en todas partes. Y aparte, también acá está la lógica de que lo planteamos a la justicia, entonces si no es delito, se terminó. Pero a veces no puede ser delito, pero está reñido claramente con la moral. Y eso sí también es en desmedro de la actuación política. Entonces es muy fácil trasladarlo a la Fiscalía y después esperar que la Fiscalía se expida y después criticarla y después decir que hay una operación política. Es sacarse el problema y después ver. Bueno, usted interpretará lo que entiende. Pero digo, es lo que está de alguna manera diciendo. Es lo que se ha utilizado. Yo no puedo aseverar las intenciones. Lo que ha pasado es eso. Y lo que ha pasado es el ataque a la Fiscalía y a los fiscales. Y al debilitamiento de la Fiscalía. Y no así con el Poder Judicial. Y acá lo que tiene que quedar claro es que los fiscales hacemos todas las imputaciones, pero nunca resolvemos. El que resuelve siempre es un juez. Y el que habilita una limitación de la libertad, el que habilita una formalización, el que habilita una condena, siempre es un juez. Y ese juez además es controlado por un tribunal de apelaciones que son 3 jueces con mucha más experiencia y eventualmente puede llegar a la Corte. ¿El Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia debería salir públicamente a hacer una señal en ese sentido? Bueno, nosotros no nos metemos con un poder del Estado tan importante como la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero le vendría bien un respaldo de ese calibre a Yo creo que tendríamos que actuar mucha gente, entre ellos el Parlamento, porque el Parlamento también tiene facultades para actuar. El artículo 115 de la Constitución habilita a los parlamentarios a observar a sus colegas si están actuando no conforme a lo que correspondería. Digamos,
El señalamiento de politización de Fiscalía tiene cierto asidero en que hay fiscales que después han incluido en la vida política. Estamos hablando del exfiscal de Cortes Jorge Díaz, también de Gabriela Fossati, Subía, por dar algunos ejemplos. De alguna manera eso no da cuenta, digamos, justamente que estos señalamientos tienen cierto sustento. Bueno, pero usted me está hablando de 3 casos y nosotros somos más de 300, entonces... y además, el doctor Subía se jubiló, hizo su campaña y hoy es senador. Está en todo su derecho. Bueno, de Fossati no. Y Jorge Díaz terminó su mandato y después puede tener la libertad de actuar como quiera. El problema es cuando estamos adentro y cuando actuamos en forma incorrecta. Que eso se podrá denunciar y se podrá decir esto, lo otro, pero hay que constatarlo con evidencias, que se aporten pruebas. Y si pasa eso, y si un fiscal está actuando políticamente, desde la comisión directiva vamos a ser los más firmes en denunciar la situación y que esa situación se investigue y que se sancione al fiscal. Desde la Asociación de Fiscales ustedes no advierten una situación en ese sentido. Nosotros no advertimos eso, seríamos absolutamente contundentes y contrarios a esas prácticas. Doctor, ¿la asociación tiene alguna cuestión o algún cuestionamiento a propósito de las filtraciones que se dan en Fiscalía? Se lo pregunto porque también es otro de los puntos que ha de alguna manera cuestionado el Partido Nacional. Sí, nosotros lo hemos dicho muchas veces que estamos absolutamente en contra y a los que más nos perjudica es a nosotros. Lo que pasa que también ahí también es otra forma de sacar siempre el eje de la cuestión. Entonces el eje de la cuestión es o los fiscales, porque actuaron mal, porque actuaron intencionalmente, o los periodistas porque están cumpliendo su función. Entonces siempre el problema es otro y no es el problema central. Porque que haya una filtración, o sea, se está cuestionando al periodista que obtuvo el acceso a esa información. De esa forma también estamos atacando al periodista, ¿no? Está claro. El ideal es que todos pudieran tener acceso, y es más, nosotros tenemos intención de que el pedido de formalización y la audiencia de formalización, todo el mundo tenga acceso a eso, eliminando los nombres de aquellos posibles testigos que puedan ser perseguidos, eliminando un montón de cuestiones, pero que se sepa lo que pasó, que lamentablemente hasta ahora no ha sido publicado eso. Pero contra las filtraciones individuales, ¿no? Sí. E intencionadas, nosotros totalmente en contra, porque nos perjudica. Lo que tiene que quedar claro... Ahora se investiga, pero no pasa nada. Bueno, pero eso, yo me dedico a crímenes de lesa humanidad, imagínese que no estoy en eso. Pero se han hecho investigaciones y hay, por ejemplo, un caso donde en la Fiscalía se sancionó y se destituyó a funcionarios. Y creo que incluso se formalizó alguno. De la Fiscalía estoy hablando. Doctor, cuando algunos operadores políticos dicen que la Fiscalía es un centro de operaciones políticas, por ejemplo, el senador García lo ha dicho más de una vez, ¿ustedes han tenido contacto, lo llaman al senador y dicen, bueno, a ver, Javier, ¿por qué decís esto? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué no presentás una denuncia? ¿Hay algún contacto con estos operadores políticos que hacen estos cuestionamientos hacia la Fiscalía, hacia los fiscales? No, nosotros no lo hemos tenido. Generalmente nosotros tenemos un vínculo correcto, pero distante con la política. Pero lo que pasa es que lo que diga el senador García lo tiene que constatar. No vale decir en forma genérica. Entonces yo digo, los periodistas son todos corruptos. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Y quién es el corrupto? ¿Y si hay algún corrupto? Y si hay alguien, yo tengo que denunciarlo, porque el senador, si tiene las pruebas de eso, lo tiene que denunciar, porque es un funcionario público. Entonces, no vale decir en forma genérica, son todos esto, hay una operación política. No, ¿quién la hizo? Y quien la hizo tiene que ser denunciado. ¿Debería ser observado a nivel parlamentario, como usted decía, el senador García? Yo hablé de que el 115 de la Constitución fue utilizado en algunas ocasiones, y podría ser, o por lo menos que se discuta ahí, si no hay o no un ataque a la Fiscalía, y si algún legislador no debe ser observado por esa conducta. ¿Los fiscales se sienten presionados por todas estas cuestiones? Por supuesto, y lo dijimos ayer en el mensaje que dimos en la Comisión Directiva. Esto es un mensaje para todos los otros fiscales. No hagan ola porque pueden estar sujetos a este escarnio público que está hoy sometida a la doctora Alciaturi. Está claro, y eso afecta, por supuesto, a la persona, a la familia, al entorno, porque acá siempre se habla del político, qué horrible el político porque fue imputado, y a la fiscal, y este acoso a la fiscal, eso sí. ¿Cómo sigue esto? O sea, ¿dónde se va a poner
o poder poner un punto y aparte al asunto de las acusaciones por un lado y la defensa por otro. Con la definición de un fiscal de corte, tal vez. Bueno, es una de las formas de que esto se atenúe, porque suponemos que si llega a un consenso un fiscal de corte va a tener el apoyo político y algunos de estos temas se pueden llegar a solucionar. De esta forma está claro que no, porque de esta forma, en la medida que la doctora Ferrero no tiene el apoyo político de todos los partidos, ella está, como dije antes, apagando incendios, pero ninguna política a largo plazo. Y creo que es lo que dijo este gobierno entrante, que ellos tenían un eje importante en la seguridad y el eje estaba distribuido entre Presidencia de la República, Ministerio del Interior, la Agencia de Inteligencia y la Fiscalía, pero trabajar en conjunto, que fue lo que le cuestionaron al gobierno anterior. Bueno, eso es lo que estamos intentando procurar, pero no como que sea una política de gobierno, sino de Estado. Eso es lo que se trata. Y la Fiscalía es una herramienta importante, porque como dije antes, es quien persigue los delitos. Bien. Doctor, lo tengo sentado acá y le tengo que aprovechar y a preguntarle, a propósito de su competencia, ¿cuánto eventualmente pudo haber afectado o puede afectar en las causas que usted lleva adelante las declaraciones de Luis Polanski en el libro de Pablo Cohen, Los Indomables? En las causas, nada. En el colectivo, mucho, porque se está poniendo en duda la credibilidad de las víctimas. Eso es un valor esencial y eso es embromado. En las causas, todavía ella no ha declarado, va a tener la posibilidad de declarar, y estoy convencido que no va a tener ninguna consecuencia, pero sí la tiene en aquellos que son negacionistas de la situación y poner un manto de duda. Y acá lo que no hay que poner es un manto de duda, porque acá costó mucho llegar hasta esa instancia. Las víctimas sufrieron mucho tiempo, primero cuando fueron violados sus derechos humanos y segundo cuando el Estado no se hizo cargo de las investigaciones, que esa es una obligación del Estado. ¿Cuándo declara Polanski? Todavía no hay fecha, no he sido notificado. ¿Por qué está convencido de que no va a aportar nada a ningún cambio? Primero que nada, por cómo habló en forma genérica, y segundo, porque ella ya dijo, después se desdijo de que fue en Argentina, de que fue acá, allá. Si tiene algo que decir, lo tiene que decir en un juzgado con todas las garantías. Para ella, para la defensa de los militares, para la Fiscalía y fundamentalmente para las víctimas, que son las que están puestas en cuestionamiento. Y eso es lo grave. Doctor, el presidente de la República en su mensaje en la Asamblea hizo referencia a los desaparecidos, en el trayecto se bajó del auto y fue a saludar a familiares. ¿Cree que en este periodo puede eventualmente haber algún avance más en estos expedientes, en estos casos? Bueno, eso esperamos. Yo he leído todos los discursos presidenciales desde la vuelta a la democracia. Ninguno hizo mención expresa sobre los detenidos desaparecidos y sobre otro concepto más importante, porque él habló de verdad y justicia. Y ese es el quid de la cuestión. Y en eso hizo hincapié el señor presidente y bueno, tenemos una expectativa importante de que se avance. En las investigaciones no, porque las investigaciones están muy avanzadas en lo que es verdad y justicia, ¿no? Pero sí que se avance en el encuentro de los restos, que ese es el tema clave. Ahí sí tenemos un debe importante porque se han encontrado muy pocos cuerpos y ahí sí se puede trabajar y se debe trabajar. Y yo creo que estos mensajes del presidente fueron muy importantes. ¿Se sigue trabajando en el 14? Sí, pero eso es materia de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes.